¿Saben ustedes qué células realizan fagocitosis? ¿Solamente los macrófagos? Células dendríticas. También células dendríticas. No. ¿Célula? Claro, todas esas células son presentadoras. ¿Y qué más? Los polimorfonucleares. O digamos, toda célula efectora. Tiene a realizar fagocitosis, ¿no es cierto? Pero acuérdense de microbiología. Me imagino que ya les enseñaron que hay bacterias, ¿no?, que pueden inhibir la fagocitosis de una célula efectora. ¿Cómo la inhibe? A ver, hagan quedar bien a su profesor de micro. No, yo les digo mañana. Porque mañana tengo con él. Con Antesana. Sí, a ver, el doctor Antesana, ¿qué nos enseña? A ver, ¿qué le has dicho? ¿Cómo un microorganismo puede burlar a una célula fagocítica? ¿Liberación de toxinas? No. Toxinas, no. Escondiéndose, en lugar de no puede llegar. Va a jugar a la escondida. Búscame que no te encuentres. ¿Modificación genética? Inhibiendo que el fagosoma y el lisosoma se puedan juntar. Inhibiendo que El fagosoma y el lisosoma se pueden juntar. el fagosoma. Y el lisosoma. Ya, pero ese es cuando está dentro. Ajá. Pero estamos hablando de fagocitosis. Claro, como un microorganismo. O sea, ya cuando hace fagocitosis ya va a estar adentro, ¿no? Pero nosotros estamos preguntando cómo inhibe la fagocitosis. O sea que no va a entrar al interior, no va a activar el lisosoma. Comienza a tapar a las células, en este caso los macrófagos, las células que generan fagocitos, cambios genéticos. ¿No? ¿Qué hacen? Crea proteínas inhibidores del receptor de fagocitosis. Por lo cual, estas proteínas se dirigen al receptor de fagocitosis de una célula efectora. Y la célula efectora, ¿no?, supongamos que esta sea la bacteria, tengo mi célula efectora, me liberó la proteína, llegó al receptor de esta célula por más que se encuentra con el microorganismo, va a querer fagocitarla y se queda ahí, en querer. Pero como está inhibido su receptor de fagocitosis, nunca va a poderla fagocitar. Entonces, esta bacteria burló a esta célula efectora. Pero no todas las bacterias burlan, ¿no?, a las células efectoras. Hay algunas que burlan, y eso justamente lo van a ver ustedes en microbiología. ¿Ya? Ahí les va a mencionar algunas bacterias que tienen esa capacidad de poder burlar justamente las células efectoras. ¿Ya? Otro puede ser, ¿no?, en que una célula efectora la puede fagocitar, introduce al interior y nuevamente esta bacteria produce proteínas que inhiben al lisosoma. Al inhibir el lisosoma, justo lo que dijo su compañero, entonces esta bacteria tampoco no va a ser degradada. Entonces, ¿qué va a ocurrir en este de acá? Al no ser degradada, Va a comunicar. ¿va a comunicar qué? Es como decir, el mismo macrófago, bueno, en el caso referido específicamente a la microbacteria tuberculosis, ya hace presencia de que al momento que ingresa la célula y no realiza correctamente, o sea, no puede fagocitar el macrófago, comunica. No, lo que sí no me acuerdo, doctor, y disculpa el vago comentario, era que comunica la helper 1 y ellos van hasta una célula donde libera quimiotrones y factor humoral que libera una acidificación al lisosoma para que pueda fagocitar lo que es el micobacterium tuberculosis. No, pero eso es cuando está extra, pero cuando está intra, Genera el tejido. No va a generar el tejido. obviamente, ¿no? Si le estoy diciendo que va a producir proteínas que inhiben el lisosoma, no va a poder formar su efecto. Pero ¿qué ocurre con esta célula entonces? O con esta bacteria. Se replica. Va a empezar a replicarse en el interior. Pero esta célula no va a ser detectada por este CD8. ¿Por qué? Porque No hay la burlar, no hay un CD4 que lo llame. Acá no tiene que ver el CD4. esta ventana usted dijo de que... Porque es una célula somática. Pero es una célula somática fija. En el
caso del micobacterio que dice su compañero. Porque el micobacterio también no solamente entra en células fijas, también puede entrar en células presentadoras. Una de ellas es el macrófago, le encanta invadir los macrófagos. Pero dentro del macrófago crea la proteína que inhibe justamente el lisosoma, por lo cual esta bacteria, para no ser detectada, incluso por la misma célula, en este caso por el macrófago, ¿qué hace? Entra en un estado de latencia. ¿Ya? La bacteria está viva, pero está en forma latente. ¿Qué quiere decir? Está ahí escondidita o está tranquilita para que no sea detectada, ¿no?, por el macrófago internamente. Y así, esta bacteria puede sobrevivir por más de 20 años escondida. ¿Por qué creen ustedes? Que incluso creo que a ustedes les dije, ¿no? Todos nosotros, o todas las personas que cuando nacen se contagian del Mycobacterium. ¿Por qué creen ustedes que las enfermeras tienen solamente 24 horas para que lo puedan vacunar con BCG? Para poder crear justamente los anticuerpos y que este Mycobacterium no pueda multiplicarse. Entonces, al crear los anticuerpos, esta bacteria obviamente que no va a querer morir. Entonces, ¿qué hace? Entra en un estado de latencia. Y es paciente. ¿Por qué? Porque espera, ¿no?, que tu sistema inmunitario empiece a disminuir para ir a activarse. Se activa y terminas con TBC. El contagio de tuberculosis, no sé si lo habrán visto también ya en micro, el contagio de tuberculosis, del 100%, el 90% entra en estado de latencia y solamente el 10% queda activo. Doctor, disculpe, ¿en estado de latencia se referirá al granuloma que se crea después de la infección y la propia activación del sistema inmunológico de la persona? Hay ocasiones que sí puede formar granulomas, pero hay ocasiones que no te forman granulomas, pero permanece dentro del macrófago. Ahora yo te pregunto, ¿cómo esta célula puede llegar a vivir más de 20 años? También ya lo hemos visto en clase. A ver. ¿Cómo esta célula que tiene a este micobacterio en forma de latencia puede llegar a vivir más de 20 años? A ver. Lo hemos visto en clase, en la teoría. No, hace 2 semanas atrás. No está activado. Entonces, ¿dónde está? ¿Una célula puede permanecer en reposo en el sistema circulatorio? Sí puede permanecer. Creo que no. No puede permanecer. Estado circulatorio. Claro, si está en el sistema circulatorio, va a tener solamente un tiempo de vida. No me va a durar 20 años. Entonces, para que me dure 20 años o más de 20 años, ¿dónde tiene que estar? No. En los ganglios linfáticos, si no me equivoco. Los ganglios linfáticos. Entonces, el macrófago cuando entra o va hacia los pulmones, porque es el lugar predilecto por donde nosotros vamos a llevar a este micobacterio que se aloja en los alvéolos, el macrófago de inmediato va y lo fagocita. Este más vivo produce la proteína y entra en un estado de latencia. El macrófago piensa de que lo ha destruido y ¿qué hace? Nuevamente se va hacia los ganglios linfáticos y permanece en los ganglios linfáticos por más de 20 años. Entonces, cuando esta bacteria ve que empieza a disminuir el sistema inmunitario, esta bacteria engaña al macrófago. ¿Para qué? Para que el macrófago salga de los ganglios linfáticos. Entonces, cuando sale de los ganglios linfáticos, esta bacteria ya se empieza a multiplicar en el interior del macrófago. Y este macrófago viene y se va y se coloca en el riñón, porque en el riñón justamente tiene el paciente una infección urinaria. Llega al riñón y revienta
porque ya no me aguanta la cantidad de Mycobacterium que tiene. Y termino con una tuberculosis extrapulmonar. ¿Por qué creen que se llaman tuberculosis extrapulmonares? Porque al macrófago lo utiliza como un Uber. Si el macrófago no pudiera llevar en el interior a este Mycobacterium, no hubiese tuberculosis extrapulmonar. Y eso lo van a ver más detallado en micro. ¿Ya? Que al menos ya tienen un conocimiento cuando le pregunte al profesor Antesana. Ya. Entonces, tenemos diferentes tipos de células fagocíticas, ¿no? Toda célula fagocítica va a depender del tipo de microorganismo que va a poder atacar. Acuérdense ustedes que los microorganismos pueden ser extracelulares o pueden ser intracelulares, ¿no? Entonces, dependiendo del ataque del microorganismo, acuérdense que el complejo mayor de histocompatibilidad se va a activar. Puede ser clase 1 o puede ser clase 2, dependiendo del microorganismo, ¿ya? Pero el microorganismo, supongamos que sea, extracelular, ¿ya? Un microorganismo extracelular ingresa, ¿no?, a nuestro organismo. De inmediato, nuestras células, en este caso pueden ser células presentadoras, ¿no?, se activan, mandan una señal ¿a quién? Al cromosoma número 6. ¿Ya? El cromosoma número 6 de inmediato entra, ¿no?, a hacer síntesis de proteína, con la finalidad de producir ¿qué tipo de proteína? H, D, Q, DR y DP. Entonces me produce esas 3 proteínas. Una vez que me produce esas proteínas, lo envía ¿hacia dónde? Hacia el retículo endoplasmático rugoso, al lumen del retículo, ¿ya? Pero hasta ese momento que está produciendo, ordena a que los lisosomas de inmediato vayan y se unan ¿a quién? Al endosoma. Entonces, al unirse al endosoma, ¿qué me forma? Pregunta del examen. ¿Qué me forma? El lisosoma 2. Y ahí es donde se viene el péptido, ¿no? Ahí es donde va a liberar las enzimas hidrolíticas. Y es ahí donde me destruye el microorganismo y lo convierte en péptidos. ¿Eh? Fue pregunta del examen. Nadie me respondió. Y lo hemos visto en clase cuando hemos visto autofagia. Nadie me ha respondido esa pregunta, yo no sé por qué. Y les pregunté, le dije, ¿me entendieron? Sí, me dijeron todavía. Si lo vieron como alternativa, sí le iba a marcar. Entonces, se forman los péptidos. Una vez que se forma el péptido, estos van hacia el retículo endoplasmático rugoso. En el lumen se encuentra entonces con las proteínas. Cuando se encuentra con las proteínas, tiene que darse un ensamblaje. Tiene que darse un ensamblaje. Pero el ensamblaje normalmente puede ser inestable o puede ser estable. Cuando el ensamblaje es inestable, quiere decir que en la clase 2 solamente está participando otra molécula, que es la calnesina. Entonces, cuando la calnesina se une, supongamos que estas sean mis proteínas y este sea mi péptido, ya, mis proteínas, mi péptido y todo esto que sea el retículo endoplasmático, ¿ya?, el lumen. Entonces, los dos se encuentran en el lumen, les dije. De inmediato viene una calnesina y lo que hace es unir a los dos. Entonces, se me está dando el ensamblaje. Pero el problema con la calnesina es que la calnesina solamente me da un determinado tiempo de estabilidad del ensamblaje. ¿Qué quiere decir? Que va a haber un tiempo en la cual va a ser inestable. Y si es inestable, ¿qué ocurre? Se separa. Se separa. Entonces, no solamente las proteínas, como el péptido, tienen que unirse con la calnesina y no pueden ser liberadas al citoplasma.
Porque en el citoplasma ocurre esto. Y nunca van a llegar a la membrana, que es la que tiene que exponer el péptido. ¿Ya? Entonces, ¿qué ocurre? Volvemos nuevo al lumen. Se unió la carnesina y unió a mi péptido con mi proteína. Entonces, de inmediato, tiene que venir una cadena invariante. Se acerca la cadena invariante y la carnesina, al notar o a ver que se está acercando una cadena invariante, se va y ella atrapa. Entonces, ¿qué hace acá? Va a fijar el ensamblaje. Cuando hay la unión entre el péptido, la proteína y la cadena invariante, me da un ensamblaje estable. Entonces recién ahí puede salir al citoplasma. Y del citoplasma se va hacia la membrana. Y me expresa el péptido en la membrana. ¿Para qué? Para que de inmediato venga por ahí un CD8 y detecte el péptido. Detecta el péptido y ¿qué va a hacer? De inmediato libera interleuquinas, que lo que ella hace es perforar esta membrana. ¿Para qué? Para que todo el líquido extracelular ingrese al interior de la célula y la célula poco a poco se va hinchando y revienta. Como revienta, de inmediato las interleuquinas que son liberadas por este CD8 mata a todos los microorganismos que están en el interior de la célula. Y ahí terminó toda la jarana. ¿Ven qué tan fácil es? Ese es en el caso de la clase 2. Ahora, en el caso de la clase 1, lo mismo. Viene la célula, pero en este caso la célula no la fagocita. ¿Qué ocurre? A ver si me prestaron atención. ¿Qué ocurre? ¿Qué pasa con la célula y con este microorganismo? ¿La oxoniza? No. Acuérdense que en la clase 2, ¿qué hemos dicho? Que la va a fagocitar a la bacteria. Pero eso ya es intracelular. Entonces, ¿qué ocurre? No, ya está dentro de Está en unión con la proteína y luego de eso pasa con un protosoma o quizás y luego ese protosoma ahí sale lo que son los péptidos. No, utiliza proteínas de anclaje. Eso lo han visto en micro también, ¿ah? No me van a decir que no. ¿No? ¿Cómo se da una patología? A ver. Una patología bacteriana, ¿cómo se da? la herencia. Puede ser la intestina que le tome pasos sorpresa, creo. ¿Ah? Sí, creo que sí nos necesitamos. La herencia. Primero es la herencia. Entonces, en la pared celular de las bacterias va a haber liberación de proteínas. O incluso, si no libera proteínas, ¿cómo se adquiere? Por la enzima. Esa es la proteína, pues. Pero si no hay eso, ¿cómo se adquiere? ¿Mm? No se peleen, por favor, uno por uno. Hay dos, uno era por su cápsula y el otro era por sus flagelos. Exacto, por sus flagelos. Pero si no tiene la capacidad de liberar proteínas, utiliza su flagelo para poderse anclar, fijar a la membrana de la célula. ¿Pero con qué intención se fija? Con la intención, ¿no?, de poder estimular a las proteínas que se encuentran en la membrana y la bacteria, ¿no?, estimule a que la membrana forme un endosoma. Y por lo cual, esta bacteria va a ingresar al interior de la célula. Ojo que aquí no lo está fagocitando, ¿eh? La propia bacteria estimula que la membrana forme el endosoma y la introduzca hacia el interior. Una vez en el interior, entonces, ¿qué ocurre? Supongamos que esta es la bacteria, ya entró, toda esta es mi célula. De inmediato, nuevamente la célula, ¿no?, del núcleo manda una señal a que el aparato de Golgi libere los lisosomas. Entonces, libera el lisosoma, encuentra el endosoma y se une. Y me forma el lisosoma 2. Y al formar el lisosoma 2 significa la unión de las dos membranas, porque el endosoma es una membrana
El lisosoma son vacuolas que están formados también por membranas. Entonces se fusionan los dos y forman uno solo. Y ahí libera todas las enzimas hidrolíticas. Por lo cual, entonces, no a todas las bacterias intercelulares las atrapa, solamente atrapa algunas y la convierte en péptidos. Nuevamente se va al retículo endoplasmático, ¿no?, rugoso, y la célula nuevamente activa su cromosoma número 6, produciéndome las proteínas de la clase 1, que es, ¿qué es? Antígeno, leucocitario, humano, A, B y C. Entonces, esos tres van también hacia el lumen, ¿no? Y en el lumen, de igual manera, así como en la 2 hemos visto que puede darme una molécula inestable, en la clase 1 también ocurre lo mismo. Puede darme una inestabilidad del ensamble. ¿Y cuándo se da esta inestabilidad del ensamble? Cuando el péptido que se ha formado está conformado por menos de 7 aminoácidos o por más de 10 aminoácidos. Entonces, ese tamaño de aminoácidos del péptido hace que la molécula o el ensamblaje sea inestable. Entonces, cuando se libera el citoplasma, nuevamente se separan porque son inestables. Entonces, para que sea estable, ¿qué tiene que ocurrir? Que el péptido que se forme tiene que tener entre 8 a 9 aminoácidos, no menos ni más. Para arriba. ¿Cuál? En el libro de la De 8 a 11. Hay algunos que lo consideran hasta 10, pero es de 8 a 9 para que dé la estabilidad de la unión. ¿Hay certeza invariante en clase? No, solamente en la clase 2. ¿Ya? Entonces, tiene de 8 a 9 péptidos, aminoácidos. Ahí sí, se une establemente a la proteína. De ahí es liberada, ¿no?, el citoplasma y del citoplasma a la membrana. Y ahí recién expresa el péptido en la membrana. ¿De quién viene ahí? El CD8. ¿No? Y antes me equivoqué y nadie se dio cuenta. Sí, lo dijo en Era el linfocito T. ¿Ya? ¿Ya ves? Nadie se había dado cuenta. Ahorita recién, yo también me confundo, pero me corrijo ahí mismo. ¿Ya? Entonces, en este caso, va a venir el CD8. ¿Ya? Entonces, el CD8 detecta el péptido, ¿no?, y empieza a liberar las interleuquinas. Y al final destruye la célula. Porque esta célula tiene la obligación, ¿no?, de descansar el péptido con la finalidad de que la bacteria no se siga reproduciendo. ¿Ya? Esa es la finalidad de la célula. Pero muchas veces, ¿qué ocurre? El péptido ingresa por el endosoma, el lisosoma se está acercando y este péptido, este microorganismo empieza a liberar proteínas que inhiben el funcionamiento del lisosoma. Inhibió el lisosoma, entonces este lisosoma nunca se une al endosoma. ¿Qué hace este endosoma? La bacteria destruye el endosoma porque es una vacuola y se libera en el citoplasma. Al liberarse en el citoplasma se empieza a multiplicar, pero ya aquí la célula ya perdió porque ya no está expresando el péptido y por lo cual no va a ser detectado por el CD8. Y al no ser detectado por el CD8, entonces esta célula nunca va a ser destruida y esta bacteria me va a ganar, porque va a llegar un momento en que se reproduce y la célula no va a tener espacio, ¿no?, para más bacterias. ¿Y qué hace? Revienta. Y todas estas bacterias nuevamente invaden a todas las células. Ya no invaden una sola célula, está invadiendo tejidos. Entonces ya perdió. La única solución que ve la célula en este caso, que hay invasión de tejido, ¿qué hace? ¿Qué hace? Forma necrosis. La única manera que la puede detener. Ya no ve otra manera. Entonces el sistema inmunitario, ¿no?, trata de detener el avance de los microorganismos. ¿Ven que tan
quede en el loop, Es lo que quede en mismo, el si loop. quieren lo leen y a su casa más tranquilo, porque no vamos a perder tiempo, todo lo que les he explicado está ahí. Agüita. Igualito la unión del isoplaque, también ya les expliqué, igualito. Esta práctica que ya les dije que no se va a hacer, Sí. ¿no? ¿Cuál se va a hacer? ¿En qué consiste la práctica? Necesito bueno, ya voluntario no, porque no hay tiempo. No, ayer- Vamos a terminar solamente de hacer lo que se está centrifugando, pero les explico qué es lo que se hizo. ¿Ya? A ver, hubo un voluntario de cada fila en la cual se le tomó una muestra de sangre de aproximadamente 5 mililitros de sangre. ¿Ya? Esos 5 mililitros lo llevamos nosotros a un tubito que contenía anticoagulantes de EDTA. ¿Ya? Le agregamos los 5 mililitros de sangre y lo único que hice es mezclar la sangre. ¿Ya? Una vez que mezclé la sangre, lo puse en mi gradía y aparte tenía Staphylococcus aureus. ¿Ya? Que me he robado un poquito de micro. ¿No era con plasma, doctor? No. Con plasma, me acuerdo que lo hicimos ahí, ¿Dónde? en microbiología. O Plasma. sea, usábamos el plasma. Ah, no, ese es para que tú veas la prueba de la coagulasa. La coagulasa. Pero acá yo no voy a hacer prueba de coagulasa. Ah, pensé que iba a ser como colocaba el anticoagulante y la prueba del Staphylococcus aureus. Ese es para hacer prueba de coagulasa. Sí, es que también usaba los dos, el anticoagulante y el Staphylococcus aureus. Claro, utilizar los dos, pero para hacer la prueba de la coagulasa. Ah, Acá nosotros no vamos a hacer prueba de coagulasa. Vamos a estimular a que los glóbulos blancos que se encuentran en la sangre se activen en presencia de microorganismos. Graben y pongan música de Linkin Park. Que el glóbulo rojo de la sangre se active para Glóbulos blancos, glóbulos rojos se activan. En este caso los macrófagos. Los macrófagos. Los macrófagos están comiendo. El estafilo lo pones de Linkin Park su video. Entonces, ¿qué hacíamos? De aquí hemos cogido 0.5 mililitros, que si hablamos en microlitro, viene a ser 500 microlitros. ¿Ya? Entonces, saco de acá 500 microlitros y lo voy a agregar a mi muestra de sangre. ¿Ya? Una vez que lo haya agregado, lo tapo y nuevamente lo mezclo. ¿Para qué? Para estimular a todas las células efectoras, ¿no?, a que tengan contacto con la bacteria. Entonces lo muevo, lo mezclo, lo llevo al baño María, lo incubo por 3 minutos y cada 3 minutos lo saco del baño María y lo vuelvo a mezclar. Nuevamente lo coloco, 3 minutos más, lo saco, lo mezclo, 3 minutos más, lo saco, lo mezclo y lo llevo a la centrífuga. Doctor, ¿y por qué el calor? ¿Y por qué el calor? ¿Cómo? ¿Y por qué el calor del baño María? Una bacteria, ¿a qué temperatura actúa? 37. 35 a 37 grados Baño María centígrados. 37. Yo lo tengo acá al medio ambiente, no estamos ni a 35 grados centígrados, estamos menos. Entonces, no voy a ver cómo actúa acá mis linfocitos. Aquí se muere, prácticamente. Por eso lo tengo que incubar, para darle las condiciones necesarias. ¿Ya? Y los linfocitos se activen en presencia de mi microorganismo. Entonces, ahorita ya lo hemos centrifugado. ¿Ya? Lo centrifugamos a 2500 revoluciones, ¿no?, ahorita le he dado 20 minutos para que centrifugue bien. ¿Ya? ¿Qué voy a hacer? Ahorita lo saco, lo que ustedes van a hacer, lo van a sacar, todavía no lo saquen hasta cuando terminemos. ¿Ya? Lo sacan y van a ver ustedes, ¿no?, que se ha formado de acuerdo al peso molecular, ¿no? Pregunta también de examen. ¿No? ¿Qué les pregunté? ¿De mayor peso a menor o de menor a mayor? De menor a mayor. Células de menor a mayor. Ya, células de menor a mayor, ¿cuál era? ¿Cómo? No, primero era reticulocitos. No, primero reticulocitos. No, Reticulocitos, Plasma, plaquetas. plasma, glóbulos blancos y glóbulos rojos. A ver, ¿cómo? Reticulocitos, plasma, glóbulos No. rojos. Reticulocitos, plaquetas. Plasma es célula. No, plasma es célula. No es célula, el La plasma. célula, por eso no nos contó. Por eso no nos contó. Los rojos son los más grandes, ¿sí o no? Reticulocitos, plaquetas, glóbulos blancos y glóbulos rojos. Esa era la respuesta. Fue sin video. ¿Pregunta difícil? No. Muy difícil. Al otro
otro grupo les pregunté, ya no, de menor a mayor, de mayor a menor. Y todos pusieron igualito, reticulocitos, plaquetas, lóbulo blanco. Ya la hice, ya. Estaban contentos, salían alegres, ¿ah? Yo me puse alegre cuando les revisé el examen. Neutrófilo joven me dijeron. Si se vinieron acá a ver Ajá, y todavía. Ajá. Neutrófilo joven me Eso dijeron. todavía vinieron. Pero no era, pues. Se confiaron del examen anterior. GG le dijo. Se lo vamos a hacer. Tenemos Get A. Van a venir el otro sábado. Yo tomo examen diferentes. Número difícil, está votando Se está votando mucho. Usted seminario de micro. Ya precisé. El doctor nos pudiese enseñar en uno. El doctor me está saltando Ah, fijo. no, ese día sí les enseñé porque no habían hecho la clase 1. No, estaba saltando fijo. Ahí les expliqué, pero no alcanza el tiempo. Pues. Con la puta me terminé una diapositiva. Vamos a hacer lo normal. Es lo que nosotros sabemos. Es que yo les pregunto y no saben, tengo que explicarles de nuevo todo prácticamente. Pero nuestro grupo al menos Pero yo pierdo tiempo, por eso yo digo, vengan leyendo. Yo pierdo tiempo. Y al final se perjudican ustedes porque yo no avanzo muchas diapositivas. Doctor, una pregunta. Los losis se El refieren que a jala los alumnos genes. algo. ¿Cómo? Los losis. Los losis. Se refieren a los Losis a varias posiciones de genes en el cromosoma. Y el otro es locus. Es el espacio que ocupa el gen en el cromosoma. En ese caso serían varios espacios de genes, ¿no? O varios genes que ocupan un espacio en un cromosoma. Ese es losis. Y locus es el espacio que ocupa un solo gen. Ah, ya, ya. Ah. Losis es cuando todos los genes ocupan un espacio en el cromosoma. Y Cuando cada gen ocupa un espacio en el cromosoma. ese es losis. Ese es losis. Y locus, Habla de varios, losis varios. cuando un solo gen solamente ocupa Y locus es uno nada más. Fija, doctor, para el ¿Qué cambio. fue la que No, Locos y lácido. Ya, ¿dónde me quedé? Lo vio por peso. De acuerdo al peso. ¿Ya? Pregunta también de examen, no fácil. Lamentablemente se no quieren aprobar. Valor de ciclo será. Entonces, cuando saquen ustedes de la centrífuga, van a observar una telita de color blanco. ¿Ya? Nosotros necesitamos solamente esa telita de color blanco, porque ahí en esa telita vamos a encontrar grandes cantidades de glóbulos blancos. A nosotros nos interesan los glóbulos blancos. Entonces, agarro mi pipeta Pasteur, presiono, pero aquí sí necesito a un voluntario que no tenga Parkinson. Que introduzca la pipeta y suelte nada más. No quiero que al momento de introducir le dé su Parkinson y suelte. No. Porque si no me va a malograr todo mi telita, ¿no? Y me la va a destruir y voy a agarrar glóbulos rojos o voy a agarrar plasma y al final no vamos a ver nada. Quiero a un cirujano. Porque el cirujano no puede tener Parkinson. doctor Flores. Doctor Flores. Entonces ingresa y solamente suelta y absorbe toda esa franja blanca. Luego venimos y esa franja blanca que hemos absorbido lo colocamos una gotita en uno de los extremos. ¿Ya? Colocamos una gotita en el extremo. ¿Y qué tipo de lámina utilizo? Pregunta de examen también. Una lámina biselada. ¿Qué más era la pregunta? Porque eran dos en uno. ¿Qué me diga? Ah, ¿qué grado? ¿Cuál era el fundamento de utilizar una lámina biselada? El fundamento. Yo no he preguntado el ángulo. Solo está mal. Me lleva a reclamar ya, pues si puse 45 grados. Tarea para su casa. ¿Puntito? ¿Un puntito? Ah, ya. Me agarró frío, Entonces, cuando tengan su protis, lo dejan que seque un ratito y lo van a colorear con la coloración Wright. Y ustedes son expertos coloreando Wright. Lo colorean, lo dejan secar y lo observamos al microscopio. Y ahí vamos a observar todas las fases de la fagocitosis. Desde que detecta la bacteria, cómo se vagina,
cómo produce el endosoma, cómo lo introduce al interior, y incluso podemos ver cómo un lisosoma se une al endosoma para formar uno solo. Irónicamente, ¿no? ¿Ya? Entonces empecé. Ah, no, falta no, me Nos quedan 10 minutos. Número 5. Sí. Una recuperación virtual, yo creo que sale. Recuperación virtual, weón. Ya, esta es la última. Mira, aquí son. No. Fuerte de Harry. Ya, rapidito entonces. Montenegro. Ya, bases moleculares de la actividad de las células, ¿no? Esto más que todo para ver la prueba de Montenegro, ¿no? O sea, ya ustedes creo que lo han hecho en parásitos. La prueba de Montenegro me va a servir para ver qué cosa. Leishmania. ¿Ya? Para ver Leishmania. Entonces, esta prueba de Montenegro es una prueba de hipersensibilidad retardada. ¿Por qué se dice hipersensibilidad retardada? Porque tengo que darle un tiempo, ¿no? Para que se pueda unir el antígeno con el anticuerpo. Por eso que es retardada. Me voy reportando. ¿Ya? Entonces aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Medir la induración que se va a producir por la inoculación del reactivo de Leishmania. ¿Ya? Pero el reactivo de Leishmania, como muchas veces se coloca en la refrigeradora, hay que sacarlo media hora antes para que se atemperice. ¿Ya? ¿Por qué? Porque se cristaliza. Si se cristaliza, entonces no vamos a tener una buena reacción. ¿Y a las cuántas horas se saca? ¿A las cuántas horas se saca? Entre 20 minutos hasta media hora. Yo lo saco hace rato, ¿verdad? Si no tengo nada. No, si no tenemos. 8 horas. Lo que se ve cuando los anticuerpos se colocaban arriba y, por ejemplo, los anticuerpos, claro, y acá la prueba, y al centro se unían entre los dos. Así era la prueba de Montenegro, cuando los anticuerpos se colocaban arriba y estos se unían. Ajá. No vamos a colocar el antígeno. Ajá, el antígeno. No vamos a colocar anticuerpos. El anticuerpo lo vamos a buscar en el paciente. Ah, en el paciente, sí, pues eso se une a su antígeno y la mitad se queda el antígeno con el anticuerpo, se queda en la mitad. ¿Cómo en la mitad? O sea, hay un tubo, este es el tubo de ensayo. No, pero nosotros no vamos a hacer eso, vamos a hacer una hipersensibilidad. Por eso diciendo hipersensibilidad retardada. Era verdad lo que dijo, doctor. Solo le hacen perder tiempo. No le estoy diciendo retardado, por si acaso. Es la prueba. Ya. Entonces, lo que vamos a hacer es medir la induración nada más. ¿Ya? La induración es aquel, ¿no?, donde se une el antígeno con el anticuerpo. Y es lo que vamos a medir. Si mide 5 a más, es positivo. Si mide menos de 5, es negativo. ¿Ya? Pero eso también va a depender del tiempo que nosotros le demos. ¿Ya? Ahorita le explico por qué. Vamos a pasar para ir diapositiva a diapositiva porque no, después se vamos a perder. Ya le dije eso, ¿no? Que es una intermorreacción de Montenegro y que contiene ¿qué cosa? Antígenos. Claro, llevo contacto. Tiene antígenos. ¿Ya? ¿Y qué vamos a buscar? Una hipersensibilidad retardada. ¿Por qué? Porque tenemos que darle un tiempo para que se dé el complejo antígeno-anticuerpo. ¿Cuánto tiempo es? Entre 48 a 72 horas. ¿Y por qué es antes? Te voy a explicar desde Relájate. Déjalo parir. Harry ya está viendo. decir algo, pero Dígalo. Con fe, sin Dígalo. problema. Sin pelos en la lengua. Ya, entonces, mire, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer una inoculación. Entonces, para eso, tenemos que medir del plexo, ¿no? Agarramos nuestros dedos, 4 dedos del plexo. Y es donde yo voy a hacer la inoculación. ¿Ya? Pero antes de hacer la inoculación, no se olviden desinfectar con alcohol de 70. ¿Cómo desinfecto? De adentro para afuera. De adentro hacia afuera. ¿No? ¿Por qué no de afuera hacia adentro? Porque Lo vas a contaminar. Vas a Pero, arrastrar. ¿cómo lo contaminas? porque está saliendo al exterior y al interior no va a salir nada, peor. O sea, todo de ahí entra más bien. ¿Ah? Así ponen el examen, ya fue. Así lo hacen. Porque estamos concentrando a toda bacteria a un solo punto. Desde el exterior
hacia el interior. Estamos concentrando todo a un solo punto. Y acuérdate que justo en ese punto que estamos concentrando es donde nosotros vamos a introducir. ¿Y qué voy a hacer en ese caso? Voy a llevar a todas las bacterias hacia el interior. Eso quiere decir una suerte. ¿Qué le va a producir al paciente? Una celulitis. Entonces, si le produjo una celulitis, nuevamente tengo que hacerle la prueba. Hay que evitar de que se haga una celulitis. Entonces, desinfecto, ¿ya? De adentro hacia afuera. Luego, agarro mi jeringa de tuberculina, es una jeringa bien delgadita, y agarro mis reactivos, ¿no?, de Montenegro y aspiro 0.1 mililitros. ¿Ya? Voy nuevamente a mi plexo y introduzco o hago una inoculación intradérmica. ¿Ya? Con el bisel mirando hacia arriba. No puede ser el bisel hacia abajo o bisel hacia los lados. ¿Ya? ¿Por qué? Porque muchas veces cuando yo introduzco solamente se tiene que introducir el bisel. Pero como yo no veo el bisel, muchas veces introduzco y no me doy cuenta. Y a veces ya le metí la mitad de la jeringa y he entrado a los músculos. Presiono el émbolo y nunca voy a ver que se forma la pápula. ¿Por qué? Porque estoy inoculando en los músculos. ¿Ya? Entonces, bisel hacia arriba, ¿no? Basta que yo presione el émbolo para que de inmediato se forme mi pápula. ¿Ya? Entonces ahí yo lo veo la pápula. Y cuando retire la jeringa tengo que retirarlo rápido. No lo puedo retirar lento. ¿Por qué? Porque si no se sale nuevamente todo lo que he inoculado. ¿Ya? Entonces se retira rápido. ¿Ya? Se dice con un pequeño lapicero se va a medir el tamaño de la pápula, ¿verdad? Después de que le forme la pápula. Claro, después. Todavía no te aceleres. Ya, entonces una vez que tenemos la pápula, vamos a decirle al paciente que no tiene que rascarse, no tiene que frotarse, porque si no se puede contaminar y va a terminar con una celulitis. ¿Ya? Y si termina con celulitis, nuevamente tengo que hacerle la prueba. Entonces, explicarle bien al paciente que no se rasque, no se frote, ni se toque la zona. ¿Ya? Y que regrese dentro de las 48 hasta 72 horas. ¿Ya? Entonces, ¿por qué dentro de ese plazo? Porque dentro de ese plazo, como es una hipersensibilidad retardada, en ese plazo de tiempo se da el complejo antígeno-anticuerpo. Y este complejo antígeno-anticuerpo yo lo voy a reconocer. ¿Por qué? Porque al momento de palpar yo voy a sentir que está dura la zona. Entonces, si está dura, es porque se está dando la unión del antígeno y anticuerpo. ¿Ya? Entonces, lo único que hago es medir. O también, como dijo su compañero, ¿no?, con un lapicerito, vamos marcando, ¿no?, dónde termina esa durez, esa induración. ¿Ya? Para luego medir nada más. ¿Ya? ¿Qué pasa si yo lo mido antes de las 48 horas? Puede colocarse de un color rojizo, pero no es una induración. ¿Por qué? Porque cuando yo lo presiono va a estar blandito. ¿Y esto por qué? Porque va a haber mayor cantidad de antígenos. Entonces los antígenos van a estar ahí, pero como no le hemos dado el tiempo suficiente, los anticuerpos todavía no llegan. ¿Ah? Y si es después de las 72 horas, tampoco. ¿Por qué? Porque voy a encontrar más cantidades de anticuerpos y ya no van a haber antígenos porque ya han sido destruidos. Entonces, también va a estar rojito, pero va a estar blandito. Y yo le puedo dar al paciente, ¿no?, un falso negativo. Entonces, para no dar falsos negativos, 48 a 72. ¿Ya? Y luego, lo único que hacemos es medir, ¿no? Acá está la medición. Ahí está. Tienen que ser la forma de cómo medir. ¿Ya? Marcamos, ¿no?, dónde está la pápula o la induración. Entonces marcamos dónde termina la induración. Y lo único que hacemos, medimos. Cualquier lado medimos, porque todos los lados va a ser del mismo tamaño. Si es de 5 más, positivo. Si es menos, negativo. Pero supongamos que yo les acá la inoculación, miren la pápula, ¿ven? De inmediato se forma la pápula.
Pero si yo al hacerle un análisis a un paciente viene a las 50 horas y me mide 4 milímetros, ¿qué le hago, paciente? Si ya mide 40, A las 50 horas. Ya. Y mide 4 milímetros. puede esperar unas 10 horas más. Puede esperar unas 10 horas porque es un periodo de 40 a 70. Ya pongámosle a ver que venga a las 72 horas. Ya, es negativo. Negativo. Porque No le puedo dar negativo. Porque si ya me está midiendo 4, eso me indica que tiene anticuerpos, pero no tiene la cantidad suficiente de anticuerpos. ¿Qué hago? Le digo al paciente que regrese dentro de las 48 horas y le vuelvo a hacer. A las 48 horas más ya va a tener la cantidad suficiente de anticuerpos. Entonces le hago nuevamente la prueba y ahí ya me va a salir 5 o más de 5. ¿Qué pasa si es un paciente? Con 4 ya tú estás sospechando, hasta con 3, estás sospechando que el paciente puede tener leishmania, pero que ha sido infectado recientemente, por lo cual los anticuerpos todavía se están creando. ¿Y cuándo puedo dar un diagnóstico negativo? ¿Cuando se encuentra de 2 para abajo o en 2? Cuando encuentras 2 o encuentras 1, Ahí ya negativo, aunque no pasa 45. negativo definitivamente, pero si es 4, estás en sospecha. 3 Un falso positivo. Un falso positivo, claro. Cuando es uno de O es en zonas donde la leishmania es de lo más normal y el paciente ya creó anticuerpos. Le puede salir un falso positivo cuando el paciente es negativo. Por eso tú tienes, no solamente es hacer el examen, sino que tú tienes que hacer la anamnesis. Claro, tienes que hacer la anamnesis, ¿no? Ver en el lugar donde ellos viven si hay casos, ¿no?, de leishmaniasis. Y si hay casos de leishmaniasis, obviamente que ese paciente también ya está creando anticuerpos. Si te sale 4, en ese caso, ahí sí yo le puedo decir que es negativo. Yo ya no puedo pensar de que recién se ha infectado, sino que el paciente está en una zona, ¿no?, de leishmaniasis y su sistema inmunitario ha creado los anticuerpos necesarios. Entonces, en este caso sí le doy negativo. Ya, jóvenes, y ahí termina, ¿no? Y acá hay un video para que ustedes lo puedan ver también, ¿ya? Entonces ya lo ven en su casa porque no tenemos tiempo. Entonces ahorita sacan el tubito, hay 2 tubos, uno para cada fila. Sacan con la pipeta, hacen el frotis, lo colorean rapidito, lo secan y lo observamos rapidito en el microscopio. Si no nos alcanza tiempo, lo observamos la otra semana. ¿Ya? Pero trabajen ahorita rapidito antes que se termine el tiempo. Ya eres tú, que no tiemble la mano. Lleno. ¿Ente qué era? Perro, creo. Ah, no, ente es pato. Dice, un pato come. En ente y... ¿Un pato come? Un pato come. No, mira, me tocó esto. Oye, yo no. A mí me mandaron foto de mi gato. La racha, todo se va a tu gato. Pidió ubicación y me decía que no sabe quién.